habíamos anticipado, vamos a dialogar con Gabriel Rubinstein, quien es economista, director ejecutivo de GRA Consultora, y también recordamos que fue calificado como número 1 en aciertos de proyecciones económicas en Argentina, según el ranking del Banco Central de nuestro país en el año 2020. Buen día, Gabriel, ¿cómo le va? Darío Río te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, estamos siempre tratando de hacer conocer de parte de los especialistas de algunas evaluaciones de nuestra economía tan difícil, ¿no? Y en principio quería preguntarle sobre una especie de balance de lo que ha pasado en este primer semestre que estamos a pocos días de terminar, y bueno, sobre todo también en función de las proyecciones presupuestadas de inflación que evidentemente se han superado, ¿no? Sí, era bastante claro que se iban a superar. O sea, Argentina desde mediados del año pasado empezó a recuperar la economía después de ser una caída muy fuerte, y entonces ya digamos, el crecimiento estadístico de este año de alrededor del 6% o más ya estaba bastante asegurado, incluso con las restricciones que hubo en el mes de mayo. Alteraron un poco el pronóstico, pero no mucho. O sea que hay una cierta recuperación de la economía, el empleo, la recuperación es más lenta, y teníamos una presión inflacionaria muy importante porque había mucha emisión monetaria por derivada de la pandemia y que muy altos déficits fiscales, y Argentina no tiene capacidad de financiarlo. Básicamente lo financia con emisión monetaria, o una buena parte. Entonces había toda una presión inflacionaria que iba a estar repercutiendo, y sobre eso se montaba, bueno, cierta recuperación de precios relativos en un disloque que había habido incluso en el mundo, pero digamos teníamos aumento de los productos básicamente que importamos, todas materias primas, etcétera, y también en ciertos rubros de alimentos, porque la exportación, pero más que eso se montaba sobre una inflación ya altísima. Entonces, bueno, nosotros siempre tuvimos un pronóstico de inflación del orden del 40, ahora estamos ahora 44%, el gobierno decía que iba a ser 29 y decía que lo que decíamos en las consultoras era una pavada. Bueno, parece que el gobierno lo reconoció, empezó a dar paritaria por arriba del 40%, cosa que ya pensábamos que iba a ocurrir, así que no nos sorprende todo esto en materia de inflación, es lo que esperábamos y se está cumpliendo casi a la perfección. Y bueno, entonces estamos en esta situación, y con el presupuesto también había dos temas, un tema que era parece que hay un cierto control presupuestario en estas épocas, pero digamos es muy estacional, ¿no? Tanto por el lado de una mejora de la recaudación, y a la vez, pero por más que nada por el tema de precio de la soja y de commodities, y por el tema de la costo de la riqueza, que no estaba controlado en presupuesto, pero ahora viene la etapa de aumento de gastos muy fuerte, y eso va a llevar a que el déficit sea del orden del 4,5% del PBI, que es lo que está en el presupuesto. Lo que pasa es que los ingresos extras, más de un punto del PBI de ingresos extras no contemplados, se vuelcan al gasto, y la idea original de Guzmán era tratar de ahorrar eso, pero dijeron que no, y entonces tenemos nuevamente un alto déficit fiscal, ¿no? Sí, hablando de inflación de Guzmán, un poco se hace referencia de parte de él a que se debe más que nada a los alimentos. ¿Puede ser, es tan determinante el tema como él planteó? No, para nada, porque fíjate que los alimentos pegan en alimentos y materias primas en general, ¿no? Porque hay mucho aumento del cobre, de aluminio, de un montón de materias primas, pegan todo el mundo, y el mundo sí, es cierto, estaba pasando una inflación en algunos casos del 1% anual al 2 o 2,5% anual. Entonces, cuando en el mundo se habla de que pega la inflación de alimentos y de materias primas, estamos hablando de eso. En Argentina nada que ver. O sea, si en Argentina la inflación es 44%, y sin esa suba hubiera sido 40%, por ejemplo, y estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de un régimen de alta inflación en Argentina que no tiene nada que ver con el precio de los alimentos, tiene que ver en esencia con que hay un déficit fiscal muy alto que se financia con
Gabriel, ¿cómo estás? Los saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Qué tal? Esta semana se conoció que Argentina descendió del índice de mercados emergentes. ¿Esto qué significa y cómo impacta en la economía del país? Sí, se esperaba que fuera de emergente esa frontera y por una cuestión completamente incidental, eso podía llegar a beneficiar las acciones por una cuestión de índices que no vale la pena, si querés nos explayamos un poco, pero por una cuestión que no tiene nada que ver con Argentina, eso no se veía como una mala noticia, pero estos están en una categoría solitaria que se llama standalone, nos ponen en posición más precaria, como haber descendido en vez de haber descendido a primera A, primera B, que a lo mejor eso saneaba las finanzas del club, yendo una cosa futbolística, el club que les conviene estar en la B nacional y no en la primera, y de pronto lo pasaron a primera C, entonces es malo, y está repercutido en la caída de las bolsas, y bueno, nos aleja más en el fondo nos aleja de corrientes de inversiones que van a ser necesarias a la hora de tener que conseguir fondos para ir pagando los bonos que van a vencer dentro de 2, 3, 4 años, ¿no? Ajá. ¿Y eso es la vida del ciudadano normal, común? ¿En qué manera puede impactar o no modifica nada? No, a corto plazo no modifica la vida común, la vida todos los días, tenemos muchos otros problemas, pero en la medida en que Argentina no pueda tener una situación financiera ordenada y no se prevea claramente que pueda bajar el riesgo país y que entonces pueda colocar bonos tranquilos en los mercados como hacen prácticamente todos los países, y bueno, nos pone que a la vera de que puede haber nuevos defaults o que y una situación de intranquilidad, usando las palabras de Guzmán, donde nunca llegamos a la tranquilidad económica, siempre estaremos con zozobras, con altísimas brechas cambiarias, con controles de cambios muy fuertes, entonces siempre estamos a la defensiva, como un equipo que se pone 10 jugadores cerca del arco para que no le pateen, pero nunca para ganar, o sea, a lo sumo para tratar de no perder o no perder por goleada, pero de ganar ni hablemos. Bueno, en un panorama bastante complicado, ¿no? Pero hay como un discurso de parte, por lo menos del oficialismo. Usted bien decía que hay sectores diversos, ¿no? Que plantea como que combatiendo de algún modo la riqueza o el capitalismo se puede sacar gente de la pobreza, y particularmente uno ve que, por ejemplo, China o India han incorporado capital para el capitalismo para sacar gente de la pobreza. ¿Estamos en un camino equivocado? Absolutamente, sí, es una cantidad espantosa, como es algo que no tiene nada que ver, o sea, si no se pone el foco en la creación de riqueza, está bien, los planes, esto, los otros te pueden ayudar para algunos casos y para ganar elecciones, en el sentido que la gente se torna muy dependiente del Estado, pero como política es horrible, si todos los esfuerzos son de redistribuir una torta cada vez más chica, nunca vamos a ir a ningún lado. Por eso te digo que Argentina puede hacer cosas como para que no haya crisis financieras galopantes, con los cepos y con esto y con lo otro, pero siempre es como diciendo, mira, perdimos 1-0, perdimos 2-0, perdimos 2-1, empatamos 1-1, empatamos 0-0, y yo sí, pero con eso no llegas ni a la mitad de la tabla nunca, ni olvídate de los primeros puestos. Bueno, está bien, pero no nos da para más. Y nosotros, digamos así, hay mucha gente que creemos que en Argentina da para más. Argentina supo dar para más y Argentina creemos que da para más. Pero bueno, el gobierno tiene una concepción particular de lo que significa la distribución de riqueza y el crecimiento, tratando de incentivar siempre la demanda y de preocuparse de la oferta. Siempre tienen el discurso, los que más o menos tienen un discurso mínimamente coherente, diciendo primero incentivamos el consumo y ahí la gente va a invertir y demás, y eso tiene patas cortas. Si no crea condiciones de inversión, nunca vas a salir de donde estamos, ¿no? Que tampoco es un problema solo de este gobierno, es un problema que se arrastra de décadas ya, pero tenemos un problema como sociedad que no encontramos la vuelta para aceptar que hay que invertir, que hay que alentar el capital, y el capitalismo, por supuesto que tiene muchísimas fallas, pero depende de, digamos, una sociedad inteligente, una dirigencia inteligente como China, ni siquiera que no renegó de sus sistemas autoritarios,
Argentina avanzó en una dinámica capitalista. Bueno, ellos pudieron mezclar esas dos cosas. Otros países son capitalistas y democráticos, que es lo que en general a mí me gusta mucho más, ¿verdad? Claro. Pero digamos, aún con las preferencias autoritarias, todos eligieron el capitalismo y a los que eligieron les fue bien. Entonces sí, por supuesto que puede hablarse de errores y de problemas, y no estamos preparados en el mundo para la pandemia y mil cosas, pero pensar que hay otro sistema, porque el otro sistema en concreto son las economías de Corea del Norte, de Cuba. Cuba es un chiste, uno va a Cuba y se da cuenta que es un chiste como economía, es patética. Y Venezuela es un desastre. Entonces, ¿de qué están hablando? O sea, ¿cuáles son los ejemplos que muestran? Y no tienen ninguno. Entonces, están queriendo inventar la pólvora. Y bueno, qué sé yo. Pero bueno, eso es la mezcla que tenemos en Argentina, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un panorama complicado, ¿no? Vuelvo a reiterar, por lo menos lo que uno observa desde esta posición. Sí, yo te diría, podemos estar relativamente tranquilos, que es muy difícil tener una crisis financiera como las que supimos tener. En ese sentido, las cosas pueden transcurrir con una mediocridad benevolente en el sentido de falta de crisis. Lo que todavía no tenemos es un consenso suficiente como para decir qué queremos hacer de Argentina. Estamos en plena pelea, discrepancias y en plena decadencia, y no hay manera todavía de ponerse de acuerdo o que los que quieren algo diferente puedan prevalecer. Entonces estamos en este panorama complejo, difícil, poco alentador simplemente, pero también tomando conciencia que no tenemos ninguna crisis financiera aguda a la vista, ¿no? Uh-huh. El cierre de las exportaciones parcial, ¿no? De carne vacuna, ¿cómo lo evalúa usted desde el punto de vista económico? Una torpeza mayúscula, una torpeza tremenda. O sea, Alberto Fernández se demuestra ahí como un presidente realmente malo, porque generar, es como diciendo, bueno, yo cierro las exportaciones, ustedes arreglan, y cuando se arreglen y me consigan cortes populares, las abro. Se crea un daño ya se evaluó las últimas medidas, que ya incluyen el levantamiento parcial de los cupos. Ya se estima que Argentina pierde 1.200 millones de dólares por año. En un país que necesita tanto exportar, que no hayan encontrado mejores soluciones, que esa revela la tremenda falta de idoneidad del gobierno y la torpeza mayúscula, porque así claramente, produciendo menos porque exportamos menos, no vamos a ir a ningún lado. Es como que va contrario a las ideas madre, que si producís más, exportás más, y después tenés que hacer un subsidio o alguna cosa para que haya asado, hacelo, pero son muy brutos. Para mí son muy brutos. Cada cosa que tocan la rompen, digamos, ¿no? Y en cuanto al dólar, ¿el gobierno va a poder seguir pisando la cotización o cree que esto no es muy perdurable? Sí, yo creo que pueden pisar la cotización. Con los cepos estrictos pueden pisar la cotización. Lo que pasa es que hay una brecha muy grande, donde también la pisan, porque han vendido más o menos 200 millones de dólares por mes para contener el contado con liquidación. Entonces están interviniendo en los dos mercados. Pero bueno, la brecha es más del 70%. Es una brecha inconsistente, no sustentable, en palabras de Guzmán, que sea, no es una brecha sustentable. Así que van a tener que marcar de acuerdo con el fondo, ver de qué manera intentan bajar la brecha, porque por ahora no lo están logrando, ¿no? Primero lo lograron hace un tiempo, bajamos de 130 a 60, pero hasta por arriba de 70 y no creemos que vaya a bajar. En este panorama, es el anuncio del pago de 400 millones al Club de París. ¿Es una buena noticia o es una aspirina? No, es una buena noticia porque significa que hay una cierta voluntad de no patear el tablero con los organismos internacionales, de no ir a default ni con el Club de París ni con el Fondo Monetario. Y bueno, tuvieron que bajar la cabeza y pagar 400 millones, no pensaron pagar nada, pero bueno, dado que no hay acuerdo con el fondo, tuvieron que hacer eso. Es otro de los temas que Argentina siempre posterga todo. Ahora se posterga el acuerdo con el fondo para el primer trimestre del año que viene, en principio. Y bueno, y entonces, como costó eso, hubo que pagar ahora. Y en este escenario, la posibilidad de que los salarios recuperen el poder adquisitivo es inviable, ¿no?
Sí, a lo sumo empatarán con la inflación, o subirán un puntito, 2 puntitos, pero no cabe esperar que haya ninguna recuperación del salario real, nada especial. No, eso no creo que se logre por muchos años. Serán recuperaciones pequeñas, pero no hay condiciones para una recuperación significativa del salario. Y yendo a nivel mundial, algunos especialistas hablan de que cada vez los gobiernos van a tener más injerencia en el comercio con controles y eso. ¿Usted cree que esto va a ser así? En el comercio. Claro, van a controlar cada vez más qué exportar, qué no, para poder equilibrar la situación luego de la pandemia o en medio de la pandemia. No es un tema de controlar el comercio. No. Lo que puede haber son ciertas decisiones de algunos países centrales para no depender tanto de la logística externa. Entonces, por Estados Unidos se ve que cuando hay una pandemia así, depender tanto de circuitos integrados con China, con distintos países, y que esto pueda provocar algunos problemas, es como que se busca que haya una mayor dependencia o como un plan B. Si vuelve a pasar una pandemia así o algún otro elemento así, ¿cómo se garantizan ciertas, llamémosle así, se resuelven ciertas cuestiones logísticas? Incluso tuvimos hasta un pequeño accidente en el canal de Panamá que mantuvo paralizado el comercio mundial durante 10 días. Por ese tipo de cosas, pero no implica una interrupción ni de la globalización, ni del comercio mundial, nada de eso, no. Le hago una última, Gabriel, y le agradecemos de ya por su tiempo. Hay una cuestión muy grave en Argentina que no solamente ya es el trabajo informal, sino también el monotributista que le cuesta mantenerse y cumplir, y sobre todo con medidas que lo van planteando un escenario distinto y de cierta incertidumbre. ¿Cómo puede recomponerse esta situación? No se va a recomponer así, más que pequeños paliativos, no puede recomponerse. O sea, si no hay inversión productiva que cree empleo y el país empieza a crecer sostenidamente, las recuperaciones son recuperaciones, llamémosle casi cíclicas o estadísticas. Si cae 10% y para recuperar 6 o 7, perfecto, pero para llegar al nivel, no solo prepandemia, que van a faltar un par de años como mínimo, sino para mejorar, porque venimos de 13 años de estancamiento económico. Entonces, para salir de ese estancamiento, el foco tiene que estar metido en la productividad y el aumento de las inversiones. Después verás si derrama menos o derrama más, si haces acciones para que derrame más rápido. Pero si vos no tenés ese foco y lo demás, todo va a ser a los tumbos, ¿no? Gabriel, le agradecemos siempre la claridad de sus conceptos y el tiempo que nos ha generosamente dedicado. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien, despedimos a Gabriel Rubinstein, economista, director ejecutivo de la consultora.